Shalom, shalom, buenos días, amados hermanos. Hoy llegamos a viernes 28 de agosto de 2026. Gracias, Padre, por un día más. Y hoy, una vez más, ponemos todas nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras alegrías, nuestras enfermedades, Señor. Y ese saco que llevamos de tantas cosas de este mundo, Señor. Como diría un gran amigo mío, pastor, agarra ese bacalao que tienes guindado por tantos años y llevas esa carga atrás en tu espalda, ya de una vez suéltalo y ponlo en la cruz a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Amados, seguimos Liderazgo que deja huella y hoy quiero hablarles sobre, la palabra, los mayores obstáculos de una planeación exitosa. Señor, gracias una vez más por estar por estos medios de comunicación llevando tu palabra y lleno de gratitud, Señor, y de alegría por seguir llevando tu evangelio a las naciones por estos medios de comunicación. Gracias, Padre. Amén. Que mi voz sea oída, Señor, que es la voz de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Los mayores obstáculos de una planeación exitosa. Éxodo 4:21. Vamos a la palabra. Y está escrito así. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Duro, ¿no? Cuando Moisés finalmente estuvo de acuerdo con hacer la tarea que Dios le había encomendado, él oyó noticias desalentadoras. Dios endurecería el corazón del faraón. El plan iba a funcionar, pero no tan rápido. Los buenos líderes desarrollan planes, pero a la vez esperarán hacer ajustes durante el trayecto. Un plan raramente tiene éxito sin que haya algún obstáculo o barrera. Ay, Señor, gracias por tu palabra. Y así es la trayectoria de la vida. En el caminar siempre van a haber obstáculos. Como yo siempre le predico a mis discípulos, como corredor de bicicleta de montaña y de motocross, cuando tú te agarras una ruta, por lo menos en la bicicleta de montaña, siempre hay miles de obstáculos. Y cuando uno va para la ruta la primera vez, hay unos obstáculos que hasta casi uno pierde la vida, porque es la primera vez que está dando vuelta el circuito. Pero después que lo haces una y otra vez, los obstáculos tú poco a poco los vas esquivando y le vas agarrando la vuelta. Y cuando vas al día de la carrera, ahí se va a demostrar cuán tanto tú entrenaste para poder llegar a la meta. Así es la vida. Cuando vamos avanzando en la vida, entonces ya a cierta edad, entonces uno se vuelve sabio, porque uno ya ha pasado muchos obstáculos. Y mientras más viejo eres, más sabio eres, porque como has pasado demasiados obstáculos y has podido llegar a esa edad, entonces quiere decir que hay experiencia, hay sabiduría, y eso vale mucho. Eso vale mucho, porque entonces cuando ya llegamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces ya hemos caminado por este mundo babilónico, faraónico, entonces somos más efectivos a la hora de quitarle la cabeza a Satanás y que Dios lo reprenda. Amén. Amados hermanos, cuando Moisés finalmente estuvo de acuerdo con hacer la tarea que Dios le había encomendado,
oyó noticias desalentadoras. ¿Te ha pasado a ti? Claro que te ha pasado también a ti. Y tenemos que entender en esta hermosa mañana que todo líder debemos entender. Si eres un líder, tienes que entender esto, que cuando Dios nos da un plan en nuestra vida, no significa que no habrá obstáculos. Aquí vemos que nuestro hermano Moisés finalmente dejó de poner excusas. Dios le había mostrado qué hacer, hacia dónde ir y cuál era su misión. Pero cuando comenzó el camino apareció una realidad inesperada. Faraón no iba a cooperar. Y aquí tenemos una gran enseñanza. Un obstáculo no siempre significa que estás fuera de la voluntad de Dios. A veces significa que estamos exactamente en el camino que Dios nos está señalando. No sé si tú eres uno de ellos. Muchos hasta el día de hoy están abandonando sus planes porque en el caminar hacia esa meta se encontraron resistencia y al final abordaron. Pero a partir de hoy, como tú vas a ser un líder que va a dejar una huella en esta tierra, tienes que interpretar cada dificultad como una señal para no renunciar, ¿ok? Vuelvo a repetir que un líder que deja huella no interpreta cada dificultad como una señal para renunciar. A partir de hoy tú y yo la vamos a empezar a interpretar como una oportunidad para ir ajustando todos esos detalles para seguir aprendiendo, perseverando y seguir avanzando, pero quitar la pérdida, siempre dependiendo de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ver cómo podemos ir avanzando para poder ir poco a poco sobrellevando todas esas dificultades y todos esos obstáculos que se nos presentan en nuestro caminar diario aquí en esta tierra. Vamos a ver el 1. Un plan sin obstáculos es casi imposible. La planificación nos permite mirar hacia adelante, pero no podemos controlar todo lo que encontremos en el camino. Y como vimos a Moisés, él tenía su misión muy clara. El Señor le dijo, ve a Egipto. Pero el Señor no le dio todos los detalles de lo que será después. Así es nuestro Dios. Él no dice el destino, pero no dice qué es lo que va a pasar desde el punto de salida a la llegada. Ahí donde tenemos que estar nosotros firmes y creer las promesas de Dios y mantenernos caminando con fe y bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Moisés, Dios no le dio los detalles de lo que sucedería después. Y eso va a ocurrir contigo y conmigo. A lo mejor podemos tener una visión muy clara de lo que queremos. A lo mejor tenemos buenos recursos para hacer ese propósito que Dios nos ha entregado. El Señor nos va a poner seguro, nos pone personas comprometidas. Tenemos la estrategia, oramos fervientemente y estamos preparados. Pero aún así, amado hermano, podemos conseguir puertas cerradas, oposición, retrasos, errores, personas que a lo mejor no van a responder al llamado como nosotros esperamos. Se van a aparecer muchas circunstancias que van a cambiar completamente el escenario, aún teniendo la visión, los recursos, las personas comprometidas, la estrategia, mucha oración y preparado. Pero no sé qué edad tendrás tú que me estás oyendo, pero muchas veces yo en mi propia vida he experimentado que eso no significa que el plan está mal. Y me he dado cuenta
que ahí es donde yo tengo que aferrarme a la palabra, a la guía del Espíritu Santo. Y después que uno ha leído la Biblia bastante y ha visto la vida de estos grandes hombres de Dios, entonces ahí yo me enfrento, así como se enfrentó Moisés y muchos líderes de la Biblia, a lo que se pueda presentar hasta llegar hasta la tierra prometida. El segundo, el primer obstáculo de una buena planeación es pensar que todo saldrá como lo imaginamos. Aquí podemos ver que hay una diferencia entre un soñador y un líder. Los soñadores viven diciendo, tengo un gran plan. Pero el líder dice, tengo un plan, pero estoy preparado para hacer esos ajustes que van a presentarse en el camino. Un líder maduro no se enamora tanto del método que termina perdiendo la misión. Oye, el liderazgo maduro no se enamora tanto del método que termina perdiendo la misión. La misión permanece, pero sabemos que algunas estrategias tienen que cambiar en ese caminar. Y a lo mejor podemos ver que el camino que nosotros imaginábamos era recto, pero muchas veces nuestro Dios Todopoderoso permite dar una curvita para poder llegar. Y a lo mejor pensamos que esa persona que Dios nos puso estaría con nosotros. Y al final vemos que no fue así. Y muchas veces calculamos, determinando el tiempo y esos retrasos que se van a presentar. Y a lo mejor pensaste que una puerta se abriría inmediatamente, pero cuando vemos, esa puerta permaneció cerrada. Por eso, amado hermano, te exhorto que a partir de hoy no abandones esa misión que Dios te ha entregado hasta el día de hoy, porque simplemente tu método original tuvo que cambiar. 3. El obstáculo revela la calidad de nuestro liderazgo. Qué sabroso es liderar, ¿verdad? Cuando todo está funcionando, cuando todo sale perfecto. Sabroso, ¿verdad? Pero ¿tú sabes cuándo se va a demostrar la calidad de tu liderazgo? Cuando las cosas no empiezan a salir como esperábamos. ¿Y tú sabes cómo se va a revelar? ¿Qué se va a revelar en ese proceso? Se va a revelar tu paciencia, tu fe, tu capacidad de adaptación, tu inteligencia emocional, tu capacidad de tomar decisiones y tu dependencia de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando un líder es inmaduro, empieza a murmurar, ay Señor, esto no estaba en el plan, entonces, ¿qué pasó? ¿Que todo salió mal? Pero cuando nosotros ya empezamos a madurar en el liderazgo, uno dice, Señor, esto no está en mi plan. Pero entonces uno se hace la pregunta, cada vez que viene una dificultad en el camino, cuando un líder es maduro, dice esto, Señor Jesús, ¿qué quieres enseñarme, mi Dios? Guíame. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué debo ajustar? Y cuando tú te haces esa pregunta, entonces todo cambia, las perspectivas cambian. 4. No confundas retraso con fracaso. Creo que esta palabra alguien la necesita hoy en esta mañana, yo lo sé. A lo mejor hasta el día de hoy se ha tardado esa promesa que Dios te prometió. Pero ¿sabes? Ten paciencia. Eso no significa que Dios lo haya cancelado. Porque así como Moisés recibió una promesa
Pero imagínate, ve tú lo que tuvo que caminar, tuvo que pasar un proceso fuerte hasta liberar a su pueblo. Y tenemos que entender, amado, que me estás oyendo, amado hermano y hermana que me estás oyendo. Hay planes que Dios comienza rápidamente, pero muchas veces se van a desarrollar lentamente. Y cuando uno es competidor, cuando uno compite, yo he aprendido que la velocidad no siempre determina el éxito. Porque he visto en las carreras que he ido muy rápido y he tenido un accidente fatal. Pero muchas veces entre lo rápido, entre la velocidad del proceso, pero con sabiduría y reduciendo donde hay momentos, donde hay obstáculos, que tengo que reducir la velocidad, eso me ha llevado al éxito. ¿Sabes que cuando no vemos el resultado para llegar a la tierra prometida, nuestro Dios Todopoderoso es lo que está trabajando en ese proceso y afinando el proyecto? Y muchas veces nuestro Dios Todopoderoso está trabajando todavía en nosotros para poder llegar y estar más fuerte para cuando llegue la victoria. Y muchas veces está trabajando en el proyecto y en nosotros, y lo hace al mismo tiempo. Por eso, amado hermano, no podemos a partir de hoy medir la fidelidad de Dios solamente por la rapidez con que podemos ver los resultados. 5. Un líder que deja huellas sabe hacer ajustes sin perder el propósito. Y aquí está una de las grandes claves de este devocional, de esta hermosa mañana. Ajustar no significa abandonar. Puedes cambiar la estrategia sin cambiar la visión. Puedes cambiar el método sin cambiar el propósito. Puedes cambiar el calendario sin cambiar el llamado. Y puedes cambiar la manera de hacerlo sin dejar de hacerlo. Eso es un liderazgo firme. En estos tiempos hay muchas personas que están abandonando su propósito porque tuvieron que modificar el camino. Pero Dios te dice en esta hermosa mañana, amado hermano, hermana, no abandones la misión. Aprende a caminar de otra manera. 6. Y hay algo más profundo en Éxodo 4:21. Dios le anticipó a Moisés que habría resistencia de Faraón. ¿Qué significa eso? Que Dios no estaba sorprendido por el obstáculo. Moisés sí podía sorprenderse, pero Dios no. Y esto debe traer paz a nuestro corazón en esta hermosa mañana. Lo que para nosotros es una sorpresa, para Dios no es una sorpresa. A lo mejor tú puedes decir, Señor, yo no esperaba esto. Pero Dios te dice, si yo lo sabía ya, todo lo que iba a pasar, confía, mantente firme. ¿Ah? No abandones, sigue, camina, que yo voy contigo. Y tenemos que entender que no significa que todo obstáculo sea agradable o que debamos aceptarlo pasivamente, cualquier problema. Significa que a partir de hoy tenemos que empezar a enfrentar los inesperados sin perder nuestra confianza, que es el que va caminando con nosotros, nuestro Dios Todopoderoso. Y la palabra clara es para ti, si eres un líder en esta hermosa mañana, te estás preparando para ser un líder. Y a lo mejor estás pasando por esta temporada y te vives haciendo estas preguntas y te vives diciendo, Señor, yo tenía un gran plan, pero hasta el día de hoy estoy viendo que las cosas no están saliendo como yo pensaba. Y el Espíritu Santo te ministra en esta mañana y te vuelve a dar la confianza y te dice a ti, no te apresures a soltar palabras de fracaso. No declares fracaso, amado hermano. Haz una pausa esta hermosa mañana. Detente, medita, ora, evalúa, aprende el proceso y empieza a hacer esos ajustes necesarios. Y después que tengas todo esto,
que te hayas detenido, mente clara, te metes en oración, evalúas las circunstancias, los obstáculos, aprendes del proceso por lo que he estado llegando. Y cuando tengas todos esos ajustes necesarios, entonces vuelve a caminar. Porque entiende, amado hermano, todo obstáculo que se han presentado hasta el día de hoy en tu transitoriedad de la vida, en el caminar de esta vida, no tiene autoridad para determinar el final de tu historia. Y aprende que un verdadero líder que deja huella no es el que nunca enfrenta problemas, es aquel que ha aprendido a atravesarlos sin abandonar su propósito eterno. Y quiero que repitas conmigo, que lo hagas 1000 veces, como dije anteriormente. Repite conmigo y que esto se internalice en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en todo tu ser. Repite conmigo, los obstáculos no cancelarán mi propósito. Me están enseñando a ajustar el camino sin abandonar la misión. Puedes repetir conmigo, los obstáculos no cancelarán mi propósito. Me están enseñando a ajustar el camino sin abandonar la misión. Repite eso 1000 veces. Internalízalo. Y quiero que respondas conmigo. Juntos, vamos a hacerlo juntos. Y di conmigo, no voy a renunciar. Voy a ajustarme. Voy a seguir. Mi propósito sigue vivo hasta el día de hoy. Dios todavía está conmigo. Vuelve a repetir conmigo. No voy a renunciar. Voy a ajustar. Voy a seguir. Mi propósito sigue vivo y Dios todavía está conmigo. Ay, Señor Jesús, gracias. Y también quiero que oigas esto. Y repítelo también contigo, si quieres, conmigo. Di esto. Señor Jesús, yo no voy a interpretar cada obstáculo como una señal para detenerme. Voy a buscar dirección de parte tuya. Haré los ajustes necesarios y continuaré avanzando. Sé que mi plan puede cambiar, pero mi propósito va a permanecer. Señor, sigue dándome sabiduría para llegar al lugar que tú has determinado para mi vida y para la vida de mis hermanos. Y repite conmigo, mi obstáculo no es el final. Repite conmigo, mi obstáculo no es mi final. Oremos. Padre, Señor Jesús, Padre de misericordia, bueno, bondadoso, tardo para la ira con tus hijos. Hoy venimos una vez dándote gracias, Señor, porque nos sigue enseñando que todos los obstáculos que se han presentado hasta el día de hoy no deben gobernar mis decisiones. El Espíritu Santo de Dios sigue dándonos sabiduría para planificar, Señor, humildad para reconocer nuestros errores y madurez para hacer los ajustes necesarios. Y cuando encontremos oposición, Señor Jesús, danos esa fuerza para pasarle por encima. Y cuando encontremos retrasos, llénanos de paciencia, Señor. Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, cuando veamos que una puerta se nos cierra, danos discernimiento para saber si debemos esperar y cambiar de estrategia a buscar una nueva dirección. Señor Jesús, no permitas que una dificultad momentánea nos haga abandonar ese propósito eterno que tú nos has entregado a mis hermanos y a mi vida. Y sigue enseñando al Espíritu Santo a liderar con fe, inteligencia, carácter y perseverancia. Y que no seamos líderes que solamente saben comenzar, sino líderes que saben permanecer hasta terminar el propósito que tú nos has dado. Y cuando nosotros veamos que nuestros planes sean diferentes a los tuyos, ayúdanos a recordar que tu propósito es mayor, es mejor que nuestros métodos.
y soltamos la palabra y declaramos que ya no caminaremos dominados por el miedo, la frustración ni el desánimo. Vamos a vivir y vamos a avanzar. Vamos ya ajustando todo lo que se presente y vamos en el proceso, vamos a seguir aprendiendo. Pero sí, Señor, vamos a perseverar en el propósito. Y ayúdanos, Señor, a cumplir aquello por el cual tú nos has llamado. He orado y predicado en el nombre poderoso de Jesús. De aquí, Denver, Colorado, tu hermano, siervo de Dios, Mariano Núñez Aponte. Bendiciones, shalom, y que hoy sea el mejor día de tu vida. Paz.